Yo, en primer lugar, quiero felicitar al Consejo Superior por la iniciativa y dar las gracias por la invitación. Yo soy profesora de esta escuela y soy colegiada del Colegio de Aragón y directora de la Cátedra Zaragoza Vivienda, pero la invitación me ha venido como miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Sostenibilidad y Arquitectura, y quiero dar al Consejo las gracias por la invitación a esta asociación. Y estaría bien si pusiera mi presentación también y no presentara las anteriores. Bueno, pues a ver, como a mis compañeras de mesa me han pedido que hablase de los retos de la vivienda, y yo me voy a centrar en uno de los retos fundamentalmente. Voy a entrar más en detalle en uno de los retos para al final hablar del conjunto de retos tal y como yo lo veo. Y concretamente en el reto en el que me voy a centrar es el de la vivienda desde la perspectiva de la economía hipocarbónica. Y voy a empezar hablando de una etapa que se mencionó en la inauguración de esta conferencia, que es la revolución industrial, ¿vale? Entonces, decir que el acceso a los recursos de la litosfera, allá en el siglo que iniciamos en el siglo XVIII, permitió a las sociedades industriales la liberación de las raíces territoriales con el desarrollo del transporte y la producción en serie en fábricas especializadas. Y esto supuso una reorganización de los sectores productivos que influyó significativamente en los sistemas humanos. Las ciudades debieron absorber grandes flujos migratorios. Los nuevos edificios en estas nuevas ciudades, o en estas ciudades que crecían, se pudieron diseñar por primera vez en la historia gracias a los avances que se produjeron en materiales y en la fabricación de máquinas, sin considerar los condicionantes climáticos del lugar. Se separó la función portante de la función envolvente en la edificación, lo que supuso el adelgazamiento de las fachadas, y se delegó el acondicionamiento del espacio interior de los edificios a las nuevas máquinas, con lo cual se contribuyó a alcanzar la máxima libertad en el diseño y a favorecer que ésta primara por encima de otros valores tradicionales de la arquitectura. Las ciudades ofrecieron grandes oportunidades a los ciudadanos y grandes servicios, incluidos entre ellos la producción de energía, de la cual yo he puesto una imagen aquí, ¿no?, de la producción de energía eléctrica, la gestión del agua, la obtención de alimentos o la fabricación de artefactos. Y todo ello se hizo de forma general con una producción centralizada que se situaba generalmente en el exterior de las urbes. El desarrollo económico que los cambios tecnológicos trajeron consigo permitió generar riqueza y aumentar la prosperidad material, convirtiéndose por ello en uno de los principales objetivos que tuvieron las naciones de nuestro planeta. La prosperidad material y los servicios que han ido ofreciendo las ciudades han tenido un crecimiento exponencial, particularmente en los últimos años, y esto ha contribuido a cambiar, como nos indica la socióloga Marina Fischer-Kowalski, el tradicional metabolismo social circular, que estaba en armonía con la naturaleza, en uno lineal que produce residuos que nuestra biosfera no puede regenerar fácilmente para transformar de nuevo en recursos. De esta manera, hoy hemos entendido que este metabolismo lineal, es decir, este uso de los recursos de la litosfera, no solo está produciendo un crecimiento en lo que se refiere a los servicios y a la prosperidad material, sino que también está afectando a otras cuestiones importantes. Es generador de unas emisiones de gases de efecto invernadero importantes que están aumentando la temperatura del planeta y que están afectando, por un lado, a los sistemas físicos, y se considera especialmente peligroso el aumento de la temperatura en lo que se refiere a los cambios de estado de las grandes masas de agua. Está afectando a los sistemas biológicos y, en este sentido, pues está afectando a la capacidad que tienen distintos territorios de nuestro planeta en acoger
a la flora y a la fauna. Y, por tanto, esto está produciendo muertes de flora y de fauna o desplazamientos que tienen también sus consecuencias. Y, por último, está afectando a los sistemas humanos y también a la capacidad que estos territorios o que los distintos territorios tienen de acoger las actividades humanas. Entonces, cuando hay determinados territorios del planeta que ya no son capaces de acoger una determinada actividad, pues las personas que residen en esos territorios tienen que desplazarse. Y al tener que desplazarse, eso afecta a nuestros acuerdos políticos previamente tomados, lo cual tiene pues unas consecuencias también drásticas a nivel mundial. ¿Y qué tiene todo esto que ver con la vivienda, no? Os preguntaréis. Pues la respuesta está en esta imagen de aquí. La vivienda o el sector residencial es uno de los 3 grandes consumidores de energía en Europa, junto con el transporte y con la industria. Por ese motivo, la Unión Europea se ha embarcado en una serie de iniciativas para luchar contra el cambio climático. Estas iniciativas son la Estrategia Europa 2020, el Marco sobre Clima y Energía para 2030 y la Hoja de Ruta hacia una economía baja en carbono en 2050. Y Europa lo que busca es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2020 en un 20%, en el año 2030 en un 40%, en el año 2000, no sé si he dicho 30, me refería a 30, en un 40%, en el año 2040 en un 60% y en el año 2050 en un 80%. Y el reparto que se va a hacer, la cuota que le toca a cada sector y a cada país es distinto. En el caso del sector edificación, que se incluye dentro de lo que se conocen como sectores difusos, y en el caso de España, por el momento el compromiso adquirido vinculante, y digo vinculante porque estamos obligados a cumplirlo porque lo hemos acordado a nivel europeo, es de una reducción del 10% con respecto a las emisiones que se producían en el año 2005 y en el año 2030 el acuerdo es reducir en un 26% las emisiones respecto de las que se producían en el año 2005. No hemos llegado todavía, no hemos cerrado el acuerdo de reducción para los años 2040 y 2050. Pero si miráis los porcentajes sí cerrados para el conjunto de los sectores productivos a nivel europeo, 60% y 80%, comprenderéis que lo que nos corresponderá al sector edificación será una reducción considerablemente alta, ¿vale? Para lo cual tenemos que ir preparándonos. El sector edificación tiene una característica particular que lo distingue de otros sectores y que he intentado reflejar en esa imagen, que es la larga vida útil de sus productos. Los edificios duran mucho tiempo. Un edificio que construyamos en el año 2019 puede llegar a durar 210 años, mientras que el resto de productos de otros sectores, he puesto por ejemplo un coche, un avión, un tren, duran significativamente menos. Por eso, en otros sectores se están centrando en hacer más eficiente las nuevas tecnologías para los productos del futuro. Pero nosotros, nuestros edificios duran mucho y nos tenemos que centrar en la rehabilitación si queremos hacer que nuestro parque edificatorio sea hipocarbónico para el año 2050, como nos hemos comprometido a través de Europa. Si miramos esta gráfica desde la perspectiva de los compromisos adquiridos, veréis que los edificios que fueron construidos entre los años 1900, porque los edificios más viejos duran menos, las estadísticas y los modelos de durabilidad muestran que en torno a 90 años. Entonces, digamos que los edificios de 90 años entrarán en juego
en esta batalla o en esta lucha contra el cambio climático y, por tanto, podemos decir que las ciudades y el parque existente en estos años que nos hemos marcado como objetivo, 2020, 2030, 2040, 2050, tendrán significativamente los mismos edificios que ya tienen. La composición, los edificios van a ser muy parecidos, más o menos las que ya hay, algunos más, pero mayoritariamente serán los edificios que ya tenemos en nuestras ciudades. Por eso la rehabilitación es considerada por la Unión Europea como la forma de luchar contra el cambio climático más importante en edificación. Los edificios de nueva planta nos piden que a partir del 1 de enero de 2021, digo 1 de enero de 2021, todo el mundo habla de 2020, pero es 31 de diciembre de 2020, con lo cual es a partir del 1 de enero de 2021, ¿vale? Todavía tenemos unos mesecillos más. A partir del 1 de enero de 2021 tendrán que ser edificios de energía casi nula, es decir, edificios que prácticamente no contaminen, pero los antiguos, los viejos, esos los tenemos que rehabilitar para llegar a ese parque residencial hipocarbónico. La antigüedad de nuestro parque, según el Censo de Población y Vivienda, pues nos habla de un parque que es muy poco eficiente energéticamente hablando. Fijaos que el 54% del parque fue construido con anterioridad a la primera normativa que estableció condiciones térmicas en los edificios en el año 79. Me estoy pasando de tiempo, voy a intentar cerrar muchísimo. La Unión Europea nos ha pedido a los países miembros tener una estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación. España hizo su estrategia en el año 2014, fue la estrategia mejor valorada de los 31 países que la presentó, pero nuestra tasa de rehabilitación energética por el momento no es elevada, no es alta. Fijaros, tenemos una tasa en el año 2014 del 0,08%, mientras que nuestro vecino, Francia, tiene la tasa más alta del 1,75%. La diferencia, yo en porcentaje, yo veo esos números y no las entiendo, tengo que hacer unas cuentas. Y os digo las cuentas, 1,75 es 20 veces más alto que 0,08. Y, de hecho, si nosotros nos ponemos a rehabilitar nuestro parque edificatorio al 0,08%, tardaremos 1.250 años en tenerlo rehabilitado. Y Francia, con el 1,75, tardará 57 años en rehabilitarlo. Esa es la diferencia, es una diferencia abismal. Y me parece que me voy a saltar las últimas transparencias porque me he pasado de tiempo mucho y me voy a quedar solamente con esta última porque creo que es importante. En el año 2014 nuestra tasa de rehabilitación fue del 0,08%, esa tasa que os acabo de mencionar de 1.250 años para rehabilitar todo nuestro parque. En el periodo 2013-2017 nuestra tasa de rehabilitación se ha incrementado a 0,1%. Esos son, dicho de otra manera, porque hay otra forma de hablar de la velocidad a la cual rehabilitamos, que es pues dividiendo entre el número de viviendas que tenemos en España, pues son 25.000 viviendas al año, esa tasa de 0,1%. En la estrategia española que se definió para la rehabilitación energética del parque español de 2014, que se quería que fuera para el periodo 2014-2020, se establecían 3 escenarios distintos, uno con una tasa del 0,2%, otro con una tasa del 0,8% y otro con una tasa del 1,1%. Fijaos, nos hemos quedado en el 0,1%, no hemos llegado ni al escenario 1. Las mismas personas que redactaron, que apoyaron al Ministerio de Fomento para definir la estrategia de 2014 y que definieron los 3 escenarios, el escenario 1, 2 y 3, han hecho una recomendación de aumento de la tasa de vivienda y la han aumentado al 1%. La Unión Europea también ha hecho una recomendación de tasas de rehabilitación energética en su última directiva del año 2018 y ha pedido una tasa del 3%. Esos son 750.000 viviendas al año. Y, por último,
y ya con esto cierro porque no puedo agotar más tiempo, la tasa en el programa electoral del partido más votado en las elecciones generales era del yo esto, claro, lo he sacado así. No sé si os habéis leído los programas electorales, tendríais que haberlos leído, es del 1%, ¿vale? Esto es un reto gigantesco. Fijaos que del año 14, con la estrategia mejor valorada, al año 2020 prácticamente, hemos aumentado del 0,08% al 0,1%, y estamos queriendo aumentar al 1%, y la Unión Europea nos está pidiendo el 3%. Este es un reto gigantesco que tenemos que abordar todos remando en la misma dirección. Y hay un informe que da unas pistas sobre cómo hacerlo, y uno de los autores de este informe va a estar presente en la siguiente mesa. Yo no sé si él tiene pensado hablar de este tema o no, pero bueno, yo aquí he agotado más que de sobra mi tiempo. No nos dejes con el suspense. ¿Quién proponía? Bueno, a ver, simplemente yo... ¿Quién era? ¿Qué partido? PSOE. Había otras propuestas, otros programas electorales tenían otros números también. Pero, ¿Mayores, menores? Podemos tenía el 2%, y los demás no tenían un porcentaje. Olvidaron, los sí. demás olvidaron. Se te agradece mucho. Creo que se están abriendo líneas de negocio, de oportunidad, de futuro. Querría que escucháramos a Paz